Hola, Hola. pues ahora vamos a enseñarles un castillo que está en la ciudad de Torres Vedras. Sí, Castillo de Torres Vedras. Castillo de Torres Vedras. Entonces vamos a ver qué tal está por dentro, qué nos encontramos. Vamos. Hoy el tiempo está bueno, ¿no? No está muy... Más o menos, Sí, ya podemos enseñar. porque están las nubes de la lluvia, Como é que está o tempo acá? solo que encima de nosotros no. E também aqui na cidade, também está... Uma cidade, uma cidade chiquita, mas também não uma cidade grande. Uma cidade boa de se viver também. Então vamos indo aqui, para nós ver, aqui está o castilho. Oigan, recomendaciones para comer aquí. Hay un restaurante que se llama Pátio do Faustino. y está bueno. Está En sendo... promedio te puedes gastar como unos 40, 50. Nosotros gastamos 40 euros duas pessoas, não? 2 personas, exactamente. Para que más o menos vayan. Mas os pratos... Si vienen, pero los platos están abundantes, estão comes bien. buenos. Se come bem. Puedes gastar hasta un poco más, pero depende de qué pides. Bueno, vamos ver aqui o castilho, nessas horas aqui. De setembro a maio, porque é a época de verano. Estas... Hasta las 6. Quer dizer, época de inverno, hasta las 6. E de junho hasta agosto, de martes a domingo, hasta 19. Todo lunes está cerrado, né? Aqui encerramentos nos Ajá, todos los feriados. lunes está cerrado. Cerrado en 1 de enero. El 1 de mayo está cerrado en la época de carnaval. El domingo de Pascua. E 24 e 25 de diciembre. Bueno, aqui então vamos... Não sabemos se paga a entrada, nós vamos saber ainda. Mas vamos explorar aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui tem uma história, né? Las indicaciones. Aqui diz algumas coisas dos castilhos, né? É série sobre a sua época, de quando foi, desde quando surgiu. Y las leyendas, como en casi todos lados del mundo, están en el idioma y en inglés. Recuerden que siempre venir aquí hay que traer zapatos muy adecuados porque... Sempre vim de sapatos, porque... Vamos ver, aqui tem mais uma vista da... Tiene mejor vista ya acá. Entonces aquí veías que venía el enemigo y por aquí los atacabas. ¿No? Sim. Sí, ¿no? Para eso eran esas. Ventanitas chiquitas, como para los arqueros y así. Aqui mais uma vista da cidade. Pode ver que aqui em Portugal é comum de encontrar, tipo uma casita como esta, e as roupas... Tipo de fachadas. E as roupas do lado de fora. No sería Portugal si no tuvieran las ropas afuera de las casas. Sim. Como allá também, onde está o coche, também as roupas allá. Sí, ropas afuera de la casa. Y en los departamentos, también afuera de las ventanas, tienen así como esos tendederos que puedes recorrer así de... Sí. Que vas jalando y tienen siempre tendederos ahí para las ropas. Pero también tienen que tomar en cuenta que aquí, Portugal es un lugar que llueve mucho. Entonces, la verdad es que colgar las ropas a veces no es tan práctico. Sim. Desde mi punto de vista, quiero aclarar. Aqui há uma igreja. Una iglesia. Nós vamos ver ali o que é essa igreja. Vamos lá para ver a entrada como que vai ser. Se pagamos ou não. Ainda não sabemos. Vamos allá. No sabemos. Vamos allá. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Agora sim. Vamos prender duas velas, não? Prender duas velas aqui. 50 centavos de euro cada uma. E Rubi está aqui fazendo suas orações. Vamos dar uma volta por aqui. Para nós ver o que tem por acá. Não sei se nós outros teríamos que ir lá por abaixo, né? Mas vamos aqui por aqui. Creio que aqui também tem salas em Castilho, não?
Sí. Aí o castilho. Também tem um caminhozinho por aqui também. Estamos detrás da igreja. O Rubi está cansado por causa da subida um pouco. Vamos primeiro para aquela parte de allá, para depois vir para cá, entrar. ¿Tú ves? O horário de funcionamento é o mesmo, mas vamos primeiro ali. Yo te alcanzo. Você pode subir ali, eu creio. Não sei se pode ou não. Sí, yo creo que sí. Que lá está cerrado, lá ao fundo, lá também você pode, mas lá está cerrado. Olha, tem um caminhozinho ali. Ah, mira. Solo es una explanada. Tem uma esplanada, né? É um caminhozinho. Tá batendo na vista da cidade, né? Vamos ver daquele outro lado. Pero este es todo el castillo, ¿ya viste? Sim. Porque realmente tiene un mundo que se llama el castillo. Y todo lo demás es como su jardín y la muralla y la iglesia. Sim. Que yo creo que a lo mejor era una capilla nada más para los que habitaban el castillo, ¿no? Porque no hay. Como en Oviedo es que la ciudad está dentro de las murallas, aquí está afuera de la muralla. Entonces, realmente, esto es Mais um pouquinho para trás, tá? Bom, vamos agora tentar entrar no castilho, vamos aí. allá abajo, ¿ves qué? Aqui hasta o final lá está cerrado, né? Está cerrado. Então, Porque están haciendo mantenimiento. estão fazendo mantenimento aqui do castilho, então vamos abaixar aqui, tomar cuidado com as Piedritas. pedritas aqui, ¿Están que sueltas? as pedritas soltas, senão não pode resbalar, não. Sí. Pues aquí quedan como los vestillos de los cuartos, cámaras, no sé cómo les llamarían. Eu não sei, pode ser quarto, câmaras, pode ser No sé, puede ser una uma cocina. parte, uma puede cocina, uma sala, que são coisas completas, não? Uma haber casa estadías. completa. Creo que sí está, mira. Ah, aqui tem. O que é isso aqui? Palácio dos Alcaides. Así era, mira. Y realmente, como te dije, o sea, era el castillo aquí, que es esta parte, Uhum. esto que estamos aquí, y la iglesia es aquí abajo, entonces la ciudad quedaba fuera de las murallas. Sim. Nós outros entramos por acá, né? Así es. Agora, em vez de ser por acá, depois nós vamos tentar No, pero sair esto es por como aqui. una muralla. Sim, vamos ver depois a muralha, como é que vai ser. Vamos seguir. De este lado no. Praticamente Castilho, aquela parte realmente nós estávamos dentro. Vamos caminhar aqui agora para ver se há algo mais, né? Los O que sea- moraban en el castillo aquí venían, se retosaban, se venían a jugar, a andar en sus jardines. Para ver se há alguma coisa mais do que as muralhas, né? Escuchar a los pajaritos cantar.
aqui é mais um dos castilhos de Portugal, né? Mais um dos milhões de castilhos, né? Que hay en Portugal. Aquí, bueno, como en toda Europa, pues muchos castillos, pero pues este es uno de los lugares más antiguos. É. O sea, hay mucho castillo, mucho. Nosotros já temos um vídeo também de castilho aqui no canal, que é os de óbidos. Y después les vamos a mostrar el de Leiria y después iremos más hacia Lisboa, que también tiene otros lugares Também como monasterios, conventos, castillos, castilhos, todo. mosteiros, muitas coisas. monasterios. Monastérios, né? Monastérios, sim. Monasterios. Bueno, o sea, son vestigios del castillo es que aquí? ya, no, ya, Cis- ya se acabó. Cisternas Romanas. Quizá este espaço acá, né? Ali mais um pouquinho do castilho. Aqui nós outros estamos adentro da muralha. Vamos ver o que é isso aqui. Praticamente um virante, né? Vamos até ali à frente ver o que é aquela. Parece que ele tem umas armas. El agua Hã? limpia. Como é que é? Lo tenían cerrado, Sim. pero mantener el agua limpia y todo porque era difícil, ¿no? Sim. ¿Ves lo que te dije? Desde aquí andaban atacando gente. Aqui é uma Assim. pequena escultura. Así de, ¡disparen! Así de, ¡ay, no dispara! ¡Voy adelante! Esta es la mecha que encendían aquí, que debería de haber estado aquí abajo, ligada o algo así. Vamos seguindo aqui mais, o que é isso aqui? Bateria do reduto, número 27, linhas de Torres Vedras. Vamos seguindo. Bom, os chicos que estavam com nós outros lá arriba, eles estão lá, andando lá, por arriba da muralha. Quando nós outros entramos naquele espaço, né? Ajá, Eles ellos estavam están caminhando. haciendo el mantenimiento ahí arriba. Bom, mantenimento não sei do que, né? Están quitando toda la malecita Acho y que... limpiando, mira. Porque se tu for a ver, não tinha praticamente aquela parte adentro, não tinha nada, né? Só No sé si está bien. estava em ruínas, praticamente nem ruínas havia massa, né? Só os Sí, ya espaços está, assim nada más tão... como los vestigios de donde estaban las paredes que dividían cuartos o aquellos salones grandes donde hacían fiestas o el patio y así. Bom, vamos, Nada más queda el vestigio de eso. vamos aqui por arriba para nós outros vermos Por o que arriba que- regresamos a donde iniciamos. Tu crees? Sí, Está sí, certo porque esa isso? era, sí, es cierto. Ah, não sei não. Es en donde está la entrada. Bom, realmente aqui então, esse foi o castelo de Torres Vedras. E a revista se sentindo Gorda. gorda, pesada, Ah. por causa depois da De da comer. refeição, depois de comer. Ah, anotación, refeição, donde lo vean cuando vengan de vacaciones, es comida. Comida. Y así le dicen para todo, ¿no? No, para cenar le dicen jantar. Jantar. Y para desayunar le dicen pequeño almuerzo. E para comida é almoço. Es almuerzo. La comida es almuerzo. Pero siempre que comes, le Como llaman é que é? refeição. Almoço? Como é que é? Almuerzo. Almuerzo. Almoço. Almuerzo. ¡Ah! Siempre me cuesta. Aunque pareciera que realmente tenemos un idioma bastante similar, la verdad es que la pronunciación a veces nos cuesta un poquito. O sea, entenderlo igual y lo entendemos más fácil.
pero pronunciar nos cuesta un poquito en algunas cosas. Y hay muchas veces en que nosotros entendemos alguna palabra que tiene un significado diferente para ellos, aunque la palabra suena igual. Entonces, hay cositas así, como eso de la refeição, que son realmente comidas. O sea, y le pueden decir refeição desde voy la comida en la mañana o en la noche y todo, para todo es comida. Como con pequeñas comidas, pero ya sí específicamente tiempos de comida. Y aparte tengan en cuenta algo bien importante. ¿Entre qué horario y qué horario no comes? ¿No hay nada abierto para comer? Sí, hay cafés. Pero cafés, pero así un restaurante o algo así, ¿está todo cerrado? Se puede encontrar uno u otro, mas no son todos. Bueno, en Lisboa seguramente sí encuentran abierto todo el tiempo, porque obviamente es una zona turística. Pero si van a una ciudad, la mayoría está cerrado. Siempre do almoço. Almuerzo. Se abre de mediodía hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde murió. Eles hacen preparación para la cena. La noche que es de 9 hasta las 10 o a las 11. Depende del día. Pero abren antes, ¿no? Se abren como a las 7. Sí. Abren como a las 7. Las 7 hasta las 11, las 11 sí. Más o menos. Puede ser las 10, depende de días. Es por viernes, sábado, puede ser hasta medianoche o pasar pues, un poco más. Horarios más extendidos. Sí. Pero si es entre semana, normalmente te lo van a cerrar a las 10, 10 y media probablemente. Entonces, tengan en cuenta eso de los tiempos, porque todo lo que es, o sea, por ejemplo, México. En México, pues a la hora que vayas vas a tener comida. Y si a lo mejor ya es muy noche, medianoche o algo así, me estás cortando la cabeza. No. Sí. Entonces, si es como más noche, pues ya sabes que te vas a otro lugar y ahí siempre va a haber jochos y siempre va a haber comida y cosas así. Pero aquí no vas a encontrar. Lo que sí vas a encontrar son como unos máquinas expendedoras, donde también puedes comer sopa y puedes comer cosas calientes. Pero son maquinitas de monedas y aparte te dicen así. Creo que en el video de la Navidad de Caldas, ahí les enseñamos un lugar que era de esos, que es para comprar comida así en maquinitas, pero te dicen así de shh, no hagas ruido. Entonces, si haces ruido, sale una grabación así que te está pidiendo que por favor te calles. Entonces, estás haciendo muy ruido. Porque estás haciendo mucho ruido. Aquí en está lo de la playa también. En esta zona de la playa también tienen una maquinita de esas. Portugal es muchas playas y muchos castillos, ¿no? Sí. Pretendemos enseñar todos, ¿no? Bueno. Todos los que podamos estén en nuestro lugar. Aquí salimos de Castillo ya. Ahora porque ya no hay mucha más que ver allá. Y para enseñarles más lugares de Portugal y también para enseñarles lugares de otros lugares, o sea, otros espacios, como por ejemplo queremos ir y enseñarles cosas de España, cosas de Italia, de Grecia, aunque Grecia ahorita no la está pasando tan padre, en Santorini y eso, pero queremos enseñarles lugares de otros lados. Entonces acuérdense que para que nosotros podamos enseñarles más cosas, requerimos de su valioso like, suscribirse al canal, tocar la campanita y por supuesto compartir para que más personas nos sigan, nos apoyen y se aventuren con nosotros a conocer más lugares. Más lugares, sí. Este entonces fue nuestro vídeo de Castillo de Torres. De Torres Vedras. Y regresamos en un rato con más vídeos, ¿no? Más videos. Sí. Vamos lá entonces. Bye. Bye. Bye.